Éxodo capítulo 15, verso 23. Cuando usted lo encuentre, me confirma con un amén, hermano. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios. Dice a su letra: y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Padre, buen Dios, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Señor, te pedimos que seas tú, Señor, hablando, ministrando nuestras vidas, Padre, a través de ella. Que seas tú, Señor, regarduyendo, reprendiendo, exhortándonos, Señor, que mientras tu palabra es predicada, Señor, tú hagas milagros, que tú restaures, tú levantes, que tú, Señor, hagas milagros y prodigios, Padre, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Que tú llegues, Señor, al corazón necesitado, a que tú llegues, Señor, al corazón de aquella persona, Señor, que está necesitando una palabra de confirmación. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, que tu palabra corra y sea glorificada, Padre, para la gloria y honra de tu nombre. Reprendemos todo espíritu contrario a tu palabra, que tu palabra, Señor, sea predicada, Señor, con denuedo, con autoridad, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse glorificando el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar predicando bajo el tema: Mara no es para siempre. Mara no es para siempre. Después de la gran victoria en el mar, el pueblo emprendió su viaje por el desierto y aclaró claro está, en el desierto no hay agua potable disponible. Apenas habían pasado 3 días de camino cuando la gente empezó a quejarse por la falta de agua. Después de que Dios saca a Israel de Egipto, después de 3 días de camino, empezaron ellos a quejarse por la falta de agua. Empezaron a murmurar, dice la escritura. Hubo murmuro en el pueblo de Israel porque no conseguían agua. Anduvieron buscando agua, pero iban de camino hacia la tierra prometida. Iban de camino hacia el lugar prometido, aquella tierra que se les había ofrecido y se les había prometido que iban a llegar a aquella tierra que fluye leche y miel. Pero en el transcurso del camino, hacían 3 días ya que habían salido. Oiga, habían salido buscando aquella tierra próspera, pero en el camino les hizo falta agua y no tenían agua y buscaron aguas, pero no encontraron agua, sino que encontraron un ojo de agua. Encontraron ahí un poco de agua que cuando la vieron se lanzaron hacia ella a beber. Gloria al Señor. Y como no encontraron esa agua dulce, sino que la agua la encontraron amarga. La encontraron amarga, que no podía beberse. Se imagina un pueblo sediento de agua y que no podían beberla porque estaba amarga. Se imagina, con aquella sequía, con aquella necesidad, ¿verdad?, de poder tomar agua, no pudieron beberla, sino porque estaba amarga. Aleluya. Y eso, hermano, los desanimó.
Y eso hizo que ellos murmuraran. Eso hizo que ellos, hermanos, dejaran, gloria al Señor, algunos de creer la promesa, sino que se pusieron a murmurar y hablar de Dios, hablar de Moisés y a decir que para qué los habían sacado de aquella tierra, para llevarlos al desierto a morir. ¿Se imagina? Pero la palabra amarga o amargura es un sentimiento duradero de frustración. Es lo que quiere decir amargura. Es un sentimiento de duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. La cualidad de lo que expresa o manifiesta un sentimiento de amargura. Quiere decir, hermanos, que el pueblo al llegar a ese lugar, que iba con toda la ilusión de poder llegar a esa tierra, en el camino se encuentran con esta agua que por 3 días la anduvieron buscando. Al encontrarla se encuentran de que estaba amarga, y ese sentimiento duradero de frustración o el resentimiento de tristeza, especialmente por una desilusión. Se desilusionaron al ver aquellas aguas que estaban amargas y que no podían beberlas. Se desilusionaron, dijeron y empezaron a murmurar diciendo: nos han traído hasta acá, hemos pasado ya 3 días en este desierto y no hemos visto la tierra y mucho menos tenemos agua para beber. Por eso que cuando la probaron, dijeron: está amarga, no la podemos tomar, porque era agua que no podía beberse, hermano. Por eso le llamaron a aquel lugar Mara, porque eran amargas las aguas. Oiga, pasados los 3 días, el pueblo peregrino llegó a un oasis o un lugar donde había un ojo de agua. Pero cuando probaron las aguas, encontraron que estas no eran aptas para el consumo humano porque eran amargas. Por eso el pueblo llamó a aquel lugar Mara, palabra hebrea que significa amarga. Después de acampar en Mara, el pueblo comenzó a pedirle a Dios que hiciera otro milagro, porque ellos llegaron y al encontrar ese ojo de agua, ese oasis o esa pequeña poza de agua, se le pudiera llamar, acamparon en Mara, en un lugar amargo. Se detuvieron en ese lugar. Mas sin embargo, la promesa era de que siguieran caminando, porque Dios nunca les dijo que se pusieran a acampar en ese lugar. ¿Cómo iban a acampar en un lugar donde las aguas estaban amargas? Ellos tenían que seguir el camino por el cual los estaba guiando Moisés. Pero la desesperación de las personas hicieron que acamparan en ese lugar. Y acamparon. ¿Para qué van a acampar en un lugar donde las aguas están amargas? ¿Se da cuenta? ¿Para qué van a acampar en un lugar donde no pueden beber agua? Sino que ellos tenían que haber levantado campamento al ver que las aguas estaban amargas y seguir buscando el camino y seguir siendo guiados por Dios
Al encontrar ese lugar de aguas amargas, Dios no les dijeron, acampen allí, ¿verdad? Sino que Dios nunca les dijo, acampen en ese lugar de aguas amargas. ¿Para qué van a acampar en ese lugar si las aguas no se pueden beber? Entonces, lo que hace el pueblo tendría que levantar campamento y decir, sigamos buscando más hacia adelante, sino que acamparon en ese lugar y no pudieron discernir que más adelante Dios les tenía la promesa, porque había una promesa para ellos más hacia adelante, pero se turbaron. Se imaginan unas personas, un pueblo que sedientos, niños, animales, mujeres, ancianos, llegando a ese lugar para poder beber agua, y al encontrar que están amargas, se turbaron, se afligieron y empezaron a murmurar y a hablar mal de Moisés y mal de Dios, y empezaron a decir, ¿para qué llegamos hasta aquí? Sin darse cuenta de la promesa que tenían y sin darse cuenta que ya se les había olvidado lo que Dios había hecho en Egipto, y empezaron a murmurar contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová al oír la murmuración de aquel pueblo. Y cuando Moisés clama a Jehová, Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí, que dice, los probó. Cuando llegaron a ese lugar de aguas amargas, Dios no los había enviado a ese lugar, sino que ellos la encontraron porque ellos tenían sed y anduvieron buscando. Pero Dios nunca les dijo que acamparan en ese lugar. Mas sin embargo, al encontrar ese lugar, fueron probados por Dios, para ver cómo reacciona el pueblo, la gente, cuando no encuentra lo que ellos buscan. Dios los probó y ahí mismo les dio estatutos, y ahí mismo les dio preceptos, ahí mismo les dio ordenanzas, y ahí mismo los probó para ver si ellos iban a obedecer al Señor. Se da de cuenta que el pueblo es probado. El pueblo, cuando es llevado a ese lugar, no era con un propósito de Dios, sino que ellos mismos llegaron a aguas amargas donde Dios no los había enviado. Pero Dios, en su misericordia, hace un milagro, hermano. Por oír la murmuración de ese pueblo, les concede el capricho de tomar de esa agua, pero el Señor hace un milagro y endulza las aguas. Mire que ellos, que se habían desilusionado por haber llegado a ese lugar, habían también ellos pensado a lo mejor de que aquello de la tierra prometida tal vez ni era cierto, porque en la murmuración empezaron a decir, hasta aquí nos trajeron, esto es la tierra prometida, ¿dónde están las aguas dulces? ¿O dónde está aquella tierra, verdad, que fluye leche y miel? Mas sin embargo, las personas, cuando no se les concede lo que han orado, empieza la murmuración. ¿Ah? ¿Acaso Dios no podía hacerlo? ¿Todo fácil? Claro que sí. Pero Dios tenía que probar a su pueblo. Y Dios prueba, hermano, al pueblo. Dios los prueba. Mire que si amargura es un sentimiento duradero
de frustración. Se frustraron. Te han prometido algo, ¿verdad? Te prometieron algo, te prometió algo el Señor. Y te está prometiendo llevarte a un lugar donde hay abundancia. Y al encontrarte después de 3 días con algo amargo, ¿qué puede pasar por tu mente? Me mintieron. La reacción del ser humano rápido. Me mintieron, no es verdad. Ya llevo 3 días en este desierto y es más, no tengo ni agua y hoy lo que encuentro es aguas amargas. O sea, nosotros podemos decir, es que el pueblo del Señor, si hubiésemos nosotros sido el pueblo, también hubiéramos hecho lo mismo. Porque otro contagia a otro. Porque eso se transmite. Llegaron a ese lugar y se frustraron. Porque tal vez en la mente de ellos era de que en 1 o 2 días ya estamos en la tierra prometida, ya en esa tierra donde fluye leche y miel. No, mas sin embargo, ¿para qué era? Para probarlos. Porque cuando no se le concede la petición al pueblo de lo que él desea, entonces saca de lo que hay adentro del corazón. Porque cuando a una persona se le ha prometido algo, pero no se le ha cumplido, entonces ya saca lo que hay adentro. Reacciona de una manera que brota raíz y amargura. Acompáñame aquí a Hebreos, capítulo 12, verso 14. Veamos qué dice Hebreos 12, el verso 14. Veamos el verso 15, hermano. Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Cómo es que puede brotar una raíz de amargura y no alcanzar la gracia de Dios? Es cuando se desespera la persona por no obtener lo que se le prometió. No se les dijo en tantos días ustedes van a estar ya en esa tierra. No se les dio fecha ni hora que iban a entrar. Se les dijo, van a llegar. Vamos a ir de camino a una tierra que fluye leche y miel. Pero no se les dijo en cuántos días ni en cuánto tiempo. Pero la gente se desesperó ya después de 3 días. ¿Y qué fue lo que pasó al encontrar las aguas amargas? Sacaron lo que había adentro, brotaron raíz de amargura. Brotó lo que había dentro de ellos. Se frustraron, se desilusionaron y empezaron a murmurar. Lo terrible que es la murmuración. Empezaron a murmurar del siervo de Dios, de Moisés. Se frustraron y brotó raíz de amargura. Por eso dice acá, mirad bien, no sea que algunos dejen de alcanzar. Porque creo que ellos no alcanzaron la tierra prometida. Por eso aquí en Hebreos dice, mirad bien. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Se da de cuenta que al brotar alguna raíz de amargura, no vamos a poder alcanzar la gracia de Dios. Porque a veces tal vez oramos pidiéndole a Dios que haga lo que nosotros queremos. O que Él responda a alguna petición, algo que nosotros queremos que Dios nos haga el milagro. Y cuando Él nos responde, decimos, ¿por qué no lo hiciste? Si para ti, ¿qué es difícil? ¿Qué hay de imposible para ti? Si tú solo sueltas la palabra y se hace.
Pero a él no hacerlo, brota la raíz de amargura. Y eso impide alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué brotó en el pueblo? Raíz de amargura. Porque cuando probaron las aguas, ellos iban con toda la ilusión de que Dios le había concedido encontrar agua dulce para beber. Mas sin embargo se encuentran con que el agua era amarga y de ellos mismos salió y brotó amargura. Y ve que ellos no entraron. Ellos no entraron a la tierra prometida porque brotó raíz de amargura. Desde un principio de que ellos salen de Egipto, empezó a brotar esa raíz de amargura y empezaron ¿a qué? A murmurar. Y cuando dice a murmurar, hablar mal de Dios, mal del siervo de Dios. Y brotó esa raíz de amargura. Y esa raíz de amargura lo que hizo fue estorbo en ellos. Porque ese estorbo no los dejó llegar a la promesa que Dios les había hecho. Y por ella muchos se han contaminado. Alguien que tiene una raíz de amargura contagia al otro. Y contagia al otro y el otro, al otro, al otro, al otro. Y todos estaban amargados. ¿Se imagina todos amargados? Ahora, piense en esto. Si dice la Biblia que el pueblo murmuró, aquí no está toda la murmuración que ellos dijeron. ¿Qué fue lo que hablaron? ¿Se imagina? Después de 3 días caminando y no tener agua, y al encontrar las aguas amargas, murmuraron. ¿Qué dijeron? Aquí no dice, sino que dice que hablaron mal de Moisés. ¿Qué han de haber dicho de Moisés? Más adelante dice de que ellos murmuraron contra Moisés y decían, ¿verdad? Decían que para qué los habían sacado de Egipto si en Egipto ellos estaban bien, pero bien esclavos, ¿verdad? Bien esclavos estaban. O sea, empezaron a querer ver que donde estaban anteriormente estaban mejor. O sea, les brotó y sacaron lo que había dentro del corazón de ellos. Qué terrible, hermano. Verso 26, ahí en el capítulo 15, verso 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Vea usted que cuando ellos murmuraron contra Moisés, Moisés oró. Moisés pidió al Señor, ¿verdad?, que hiciera algo para darles de beber a aquella gente. Pero cuando Dios endulza las aguas mostrándole un árbol a Moisés, diciéndole: arranca ese árbol y échalo al agua, y se endulzaron las aguas. Ahí dice el Señor: ahora ustedes van a obedecer, ahora les voy a dar ordenanzas, ahora les voy a dar estatutos para que ustedes me obedezcan. Y los probó. Pero Dios nunca los llevó a Mara. Dios nunca los llevó ahí y que se asentasen ahí. No. Desde ahí ellos vieron que nuevamente Dios les da agua para beber por medio de un milagro, que Dios les tenía algo reservado a ellos más adelante.
Pero ellos no pudieron esperar, sino que como se afligieron, se desilusionaron, entonces ellos murmuraron. Dios dijo: este pueblo sí que es rebelde, no puede, no tiene paciencia conmigo. Dios les tenía algo preparado mejor que endulzar aguas amargas. ¿Sí? Si ellos se hubieran dado de cuenta. ¿Qué ocurre cuando nos desanimamos? Cuando perdemos la fe, podemos cometer el error de acampar en Mara. ¿Se da cuenta? Cuando perdemos la fe, cuando nos vemos en aflicción y llegamos a un estado, a una situación difícil, hacemos campamento ahí y nos asentamos ahí. Y ellos acamparon en Mara. ¿Para qué voy a acampar en un lugar donde yo sé que allí no voy a prosperar? Ahí yo no voy a hacer nada, porque el agua que está rodeándome ahí no me va a dar lo que yo necesito, porque esas aguas están amargas. Pero eso ocurre cuando se va la fe, se pierde la fe. Eso ocurre cuando olvidamos lo que Dios ha prometido para nosotros. Y cuando olvidamos la promesa que Dios nos ha hecho, entonces nos damos de cuenta que nosotros nos afligen las pruebas. Entramos en una condición amarga y acampamos ahí. Nos quedamos ahí. No podemos acampar en Mara, porque Mara no es para siempre. ¿Por qué voy a llegar yo a acampar o a quedarme en una situación difícil y quedarme ahí llorando amargamente? ¿Esperando qué? ¿Y dónde está la promesa? Si la promesa de Dios es que me iba a dar algo mejor para mí, ¿por qué voy a acampar en Mara? Entonces, ahí era donde había que reaccionar y decir: momento, señores, escuchen, Dios no nos ha prometido Mara a nosotros. Dios no nos ha prometido algo amargo a nosotros. Dios nos prometió una tierra que fluye leche y miel. O sea que aquí no podemos acampar, ¿verdad? Aquí no podemos. No, hay situaciones difíciles, como lo que le pasó a Ana. Acompáñeme a Ana, allá en Primera de Samuel, en el verso 9. Dice, en el verso 10, Primera de Samuel, capítulo 1, verso 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cómo tenía el alma? Amargura. Tenía amargura en su alma. ¿Pero qué hizo ella? Oró. Mire qué fácil se ve eso, ¿verdad? Oró. Estaba llena de amargura, estaba afligida. En los versos anteriores, ahí mismo, capítulo 1, en el verso 6 y 7 dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Cómo estaba? Estaba triste, estaba irritada. Mas sin embargo, Penina, que era su rival, como dice acá, dice que la irritaba enojándola. Más era porque como ella era estéril, no podía tener hijos, más se amargaba. Y como Dios no le concedía los hijos, y más teniendo una Penina que la enojaba y la entristecía, dice que ella estaba amargada. ¿Cómo es una persona amargada, hermano? ¿Cómo es una persona amargada? Lo contrario de dulce, ¿no? Una persona dulce, va, llena de gracia, hasta cae bien, va, hermano. Dan ganas de seguir hablando con él. Pero un amargado, una amargada. ¿Se imagina? Una actitud, una gente ácida. No sé si usted ha comido de esos dulces ácidos, hasta caras hacen. Vaya, mire cómo estaba ella. Dice que estaba llena de amargura, porque Dios no le había concedido dar niño.
Y eso pasa en nosotros, que cuando Dios no nos contesta tal vez alguna oración, venimos y le reclamamos, nos amargamos, o tal vez decimos, ¿para qué voy a seguir orando si Dios no me contesta? Es más, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿O para qué si Dios a mí no me habla? Pero Él sigue siendo Dios. Lo siento mucho. Y no, ¿y qué hicieron ellos? ¿Qué hizo el pueblo? Se amargó también. No solamente probando aguas amargas, ellos también se amargaron más de lo que estaba, porque al desilusionarse se amargaron. A esto nos trajeron. A esto nos trajeron para morir aquí. Estábamos bien en Egipto. Estábamos bien allá comiendo. Sí, y ahora aquí con aguas envenenadas, amargas. Sacaron lo que había dentro de él. Hay personas que así pasa, que como Dios no les contestó la oración o Dios no les ha contestado, ¿qué pasa? Hay veces, hermano, que nosotros en las oraciones, a mí me ha pasado, lloro, Señor, haz esto, por favor, concédeme la petición. Para ti no hay nada imposible, Padre, hasta en ayuno, hermano. Y no pasó nada. Dios no hizo nada, no contestó nada. Y dice uno, no me escuchó, no me habló, no hizo nada. Entonces uno piensa y dice, porque hay muchos pensamientos que turban la mente, hermano. Llegan pensamientos a turbarte, el enemigo a hablarte, y ese es tu Dios, no te contestó. Mira, y uno dice, como no me contestó, uno quiere arremeter contra Dios, hermano. Llegan pensamientos así, de uno arremeter, como no me contestó, hoy ni voy a ir a la iglesia, hoy ni voy al culto, hoy ya ni voy a orar, ya ni en ayuno voy a estar ya. ¿Para qué? Si Dios no me contestó lo que más le he estado pidiendo yo y Dios no me lo contesta. Me metí en ayuno y Dios no me contestó. Me metí en oración y Dios no me contestó. Hoy ya no voy a ayunar, ya no voy a orar. Me he levantado temprano para estar buscando, para que Dios me contestara. Y llegó la fecha de que me tenía que contestar, porque ya esta situación está ya por demás y Él no me contestó. Entonces uno quiere remeter contra Dios. Tenga cuidado, porque Él sigue siendo Dios. Y Él sabe lo que hace. Y es más, es para probarnos que no nos contesta, para ver cómo nosotros actuamos, es para ver cómo nosotros reaccionamos. Por eso Él no nos contesta y dice, vamos a ver qué hay dentro de ese corazón. Vamos a ver cómo reacciona si yo no le contesto. ¿Será que reaccionamos de la misma manera? Y a veces pasa, hermano, que esos pensamientos invaden nuestra mente, y ahí es donde uno hay que sacudirse y dice, no, Señor, si tú no me hablaste, no me contestaste, si esto sigue así, Señor, tú sigues siendo Dios, Padre. Yo no puedo hacer nada. Tú sabes mi situación, y si tú no contestaste, tú sabes lo que haces. ¿Sí? Él sabe lo que hace. Él es perfecto. Él no falla. Y si Él no contestó, Él sabe por qué. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionarlo? ¿Quiénes somos nosotros para decirle, ¿por qué no me contestaste? Si yo necesitaba que tú hicieras algo aquí y ahora, mira cómo estoy. Y uno quiere a Dios, hermano, rebelarse contra Dios. ¿Y qué hace? No, hay gente que hasta murmura, hermano. Y lo que hay que hacer es mejor Cayetano, como dice el hermano. Mejor, Señor, tú sabrás por qué no hiciste nada, pero yo te doy la gloria a ti, Señor. Conteste o no conteste, la gloria sea tuya, Padre. Me sane o no me sane, Señor, la gloria es tuya. Tú sigues siendo Dios. Él sigue sentado en su trono. ¿Quién es el hombre para venir a reclamarle a Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Y mira el pueblo cómo estaba, murmurando, hablando mal del siervo de Dios. Pobre Moisés, y le tocó duro pastorear ese pueblo, hermano. Le tocó duro a Moisés. Hasta lo querían apedrear, lo querían matar. Pobrecito Moisés, hermano. ¿Se imagina? Pueblo rebelde,
duro de cerviz. Murmuraban contra él. Pero mire, Ana dice que su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Verso 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Pero en el verso 10 dice, ella con amargura de alma oró. Ahí está la solución. ¿Cuál es la clave? Oró. Dice que con amargura, estando en esa condición, enojada, irritada, afligida y invadida con un montón de pensamientos que porque Dios no le concedía hijos, y llena de amargura, ¿qué hizo? Dice que llegó, se postró ante el altar, dobló sus rodillas y se acordaba de Penina, de que Penina tenía hijos y ella no. Pero dijo, aquí lo único que me queda es orar. Orar. Por eso dice que ella, llena de amargura, o sea, en la condición que ella estaba, ¿qué hizo? Orar. Orar. O sea, ¿le contestó a la primera? No. ¿A la segunda? No. Pero dice que en esta ocasión derramó su alma. Aunque estaba llena de amargura, de aflicción, y más que su rival la irritaba, se burlaba de ella porque no tenía hijos. Dice que derramó su alma en el altar y le dijo, Señor, el hijo que tú me des, lo consagro, te lo dedico a ti. Mire, ¿cuál es la condición en que a veces nos encontramos nosotros? Esta es la condición de Ana. Y la condición del pueblo era tal vez la misma, pero en otra, ¿cómo se pudiera decir? En otro contexto, ¿no? En otra situación. Porque la condición era la misma, la amargura que ellos tenían, pero la condición del pueblo era de que ellos no oró, sino que murmuró. Mire, y mire la condición de Ana, era la misma, estaba amargada, su alma estaba entristecida, pero ella no murmuró, sino que oró. Muy diferente, ¿verdad? El pueblo lo que hizo fue hablar mal de Moisés, como que Moisés tenía la culpa. Y Moisés no tenía la culpa porque Moisés nunca les dijo acampen aquí en Mara, sino que si ellos se hubieran esperado un poquito más, en el mapa usted puede ver donde está Mara y donde está Elim. Un poquito más adelante Dios los llevaba, mire, Dios los llevaba a unas fuentes de agua, a 12 fuentes de agua los llevaba. Pero como ellos se desesperaron tanto que empezaron a murmurar, y al ver que esa agua era amarga, acamparon ahí. ¿Para qué voy a acampar ahí? Y si hubieran esperado un poco más y caminado un poco más, más adelante tenían la bendición. Y hay gente que se queda en esa situación de aflicción, de amargura, y se quedan ahí sabiendo que más adelante está la bendición. Y hay gente que se queda ahí atrapada en esa condición. Usted no se puede quedar en una condición terrible así, todo amargado, afligido, todo preocupado. ¿Qué es lo que hizo Ana? Oró. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? Murmuró. ¿Cuál de los dos va a ajustar a usted? ¿Orar? Porque hay gente que ya se cansaron de orar, como Dios no contestó. Oh, ya no ora. Y arremeten contra Dios. Y Dios, y ¿sabe qué es lo que espera Dios? Que saque lo que hay adentro.
Dice, ya va a reaccionar, ya va a reaccionar. Por eso Dios espera. ¿Por qué cree que Dios no contesta así? Dios no contesta como macro, güey. Así, rapidito. No. Dios da un lapso de tiempo para saber cómo nosotros reaccionamos cuando Él no contesta, cuando Él no habla, cuando Él no dice nada. Mi mamá oró por mí 20 años, imagínense. No fueron 2 horas, 20 años. Y cada vez que oraba, peor me ponía. ¿Y qué hizo ella? ¿Dejar de orar? No, Dios tiene que hacer algo. Él sigue siendo Dios. Él sabe el tiempo, porque Él conoce los tiempos. Y al tiempo de Dios, Dios contesta. Al tiempo de Dios, Dios contesta. Aleluya. Por eso, Mara no es para siempre. Yo no puedo quedarme solo porque Dios no me contestó por lo que le estaba orando. Y si Dios no me, ¿por qué no me contestaste, Señor? Hice tantos días de ayuno, esto, lo otro. ¿Por qué, Señor? Mira, me sacrifiqué. A Dios no lo mueven los ayunos. A Dios no lo mueven las oraciones que usted haga. No. A Dios lo que lo mueve a Él es la obediencia a la palabra. Porque si la gente hubiera sido obediente, no hubiera pasado lo que pasó. Porque desde ahí el Señor les dio, dice que ordenanzas, les dio mandamientos. Desde ahí para probarlos. Entonces, ¿qué es lo que Dios mira de uno? La obediencia. Usted puede meterse tantos días de ayuno, de oración, levantarse de madrugada a orar y clamar y todo eso. Pero si no es obediente a la palabra, ¿en qué estamos? Entonces el Señor me habla, me pide y que yo interceda, pero no me obedece. Entonces dice el Señor, ¿cómo está la cosa aquí? Entonces el Señor, hasta que me obedezca, le respondo. ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere de uno? Obediencia. Y si no hay obediencia, ¿cómo hay tierra prometida si no hay obediencia? Si no hay obediencia, no hay tierra prometida. Y no podemos acampar. Yo no puedo acampar en quedarme en una situación de aflicción, de amargura. Yo no me puedo quedar ahí. Yo tengo que hacer como Ana y correr hacia el altar y venir y orar. Ana estaba afligida porque Dios no le concedía hijos, ¿verdad, Ana? Entonces Ana dice, Señor, yo no tengo hijos, mi rival me está oprimiendo, todos los días la tengo que ver con sus hijos. ¿Se imagina esa mujer? Deseando tener hijos, no podía. ¿Cómo se sentiría una mujer así deseando y no puede? Y este pueblo deseando beber agua y las encuentra amargas. Es como hermanas o mujeres que desean y de ahí se les viene, lo pierden el niño. Y hay gente que blasfema contra Dios por eso. Blasfeman. Sí, blasfeman ante Dios. Hay mujeres que pueden tener y los abortan, y las que no pueden tener deseando. ¿Se da cuenta cómo está al revés esto? Pero la condición del pueblo los llevó a murmurar, pero la condición de Ana la llevó a orar. La amargura te va a llevar a una condición en la cual tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer? O acampar en Mara o irte al altar a orar. Porque el pueblo lo que hizo fue murmurar contra el siervo, pero Ana no. Ana fue al altar a orar y a hablar con Dios. Te encuentras en amargura y en aflicción, no murmures, ora. ¿Verdad? Mire, qué lección la que Dios nos está dando. Por más que nos sintamos oprimidos y que Dios, tal vez sintamos que Dios nos falló. Dios no falla, hermano. Pero a veces pensamos que Dios nos falló, o llega el pensamiento, pues, más que todo, el decir, Dios no me contestó, y hoy era mi cita, hoy era mi appointment, hoy Dios tenía que haberme respondido, y no me respondió. Entonces gente va guardando ese amargura.
Y hay gente que se ha ido de la iglesia por eso. ¿Sí? Habla, papá. Porque Dios no le respondió, yo no vuelvo. Y Dios dice, eso era lo que yo quería sacar, lo que estaba adentro. Porque como Dios conoce el corazón de lo que hay adentro, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Que cuando se le hacen promesas, te voy a dar esto si te portas bien. Y no se portó bien. No, y hay veces, hermano, que hay personas que se les ha prometido algo y no se lo dan. ¿Cómo reaccionan? No, pero usted me dijo que me lo iba a dar y que me lo iba a dar y que me lo iba a dar. Y hasta se enojan. No, y que no, y que no, y que usted dijo y se van hasta los golpes. Entonces, ¿qué sacan? Lo que realmente es usted. Lo que realmente hay adentro. Por eso Dios probó al pueblo en todo el camino, lo probó y no entraron. Porque brotó, como dice Hebreos 12, 14, 15. Dice, brotó una raíz de amargura. Brotó, y cuando brota la raíz de amargura, perdemos el favor de Dios. No podemos acampar en Mara, porque Mara no es para siempre. No podemos estar bebiendo aguas amargas. Más adelante está la bendición. Más adelante está la bendición, hermano. Por eso me llama mucho la atención cuando estaba estudiando esto. En las dos condiciones, la condición del pueblo y la condición de Ana. La condición del pueblo fue murmurar y hasta blasfemar porque Dios no les había dado agua en 3 días. Y a veces Dios no te va a contestar en un par de años, tal vez. ¿Sí? Entonces, la condición que agrada al Señor es cuando nosotros entendemos que Él contesta cuando Él quiere. Nosotros no obligamos a Dios con un ayuno para que nos conteste. No. No obligamos a Dios en la oración que nos conteste. No. A Dios no lo obliga a nadie. Él es Dios. A Él no lo mueve nadie. Por más que le griten y por más que le diga de todo. No. Dios mira el corazón. Dios sabe lo que hay adentro. ¿Qué ocurre cuando nos desanimamos? ¿Qué ocurre? ¿Verdad? Cuando nosotros perdemos la fe, cometemos errores. Cometemos errores de acampar en Mara. ¿Por qué no la sanaste? Hay gente que se murió su mamá, su papá. Son cristianos. No, el Dios no los sanó. Ya sea un familiar, no los sanó. ¿Y qué hacen? Arremeten contra Dios. Y no tú di tu palabra, hasta le citan la palabra a Dios. Sí, hasta se la citan. Tú dices que en el nombre de Jesús ibas a sanar y no la sanaste. Y aquel dolor y aquella amargura adentro. Pero Él sigue siendo Dios. Y Él sabe por qué no la sanó. ¿Por qué dejó que pasara la cosa? Él sabe. ¿Y qué tiene que hacer uno? Gracias, Señor. Todo se mueve conforme a su voluntad, no a la voluntad de nosotros. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Hágase tu voluntad y no la mía. Porque la voluntad de Él es perfecta. Y no podemos quedarnos en una situación llena de amargura, de rencor, de resentimiento. Porque eso nos va a llevar a estar en una situación terrible. Una situación, hermano, que no podemos avanzar. No podemos quedarnos en esa condición de vida llenos de amargura. No. Porque en esa condición llenos de amargura cometemos errores, malas decisiones, ¿sí? Rencores amargos que tengamos nos lleva a tomar decisiones que después nos vamos a lamentar. Al olvidar los milagros del ayer, la sed nos desespera y acampamos junto a aguas contaminadas. Oiga, la sed, el problema
poniéndolo espiritualmente, la aflicción nos desespera y acampamos en esa condición. Ahí nos quedamos en esa condición. O sea, hicimos campamento ahí. ¿En qué? ¿En dónde acampaste? En la aflicción. ¿En dónde acampaste? En la amargura. ¿Dónde vas caminando? Por las calles de la amargura y de la aflicción. Ahí estoy viviendo. ¿Pero por qué? Cuando más adelante está la bendición. ¿Se da cuenta? Y acampamos en aguas contaminadas. Vamos y nos damos cuenta de que no sirve, pero no levantamos campamento. Y tenemos que levantar campamento. No podemos quedarnos en esa condición. Una persona amargada, hermano, ni ganas de hablar le dan. Es más, ni sentarse a la par es bueno. Una persona que esté amargada, imagínense, Dios le bendiga. Imagínense. Ay, Dios mío, yo mejor me hago un lado. Una persona amargada, hasta la cara se nota. Y uno dice, ay, mejor ni le hablo, pues ni qué me va a decir. ¿Verdad? Imagínense, pero la gente queda acampada así, en esa condición. ¿Por qué tener esa condición de vida amargada? Porque se quedaron estáticos en eso. Ahí quedaron clavados, ahí hicieron campamento y no podemos quedar ahí, acampando ahí en Mara, porque Mara no es para siempre. Mara no es para siempre, hermanos. Nos quedamos ahí en Mara criticando, murmurando y quejándonos inútilmente. ¿Qué hacía el pueblo quejándose? ¿Qué hacían ahí? Quejándose y acampando ahí en Mara. Murmurando. No, hermano. Si ellos hubieran dado el tiempo de tener paciencia, porque muchos la pierden. Y al perder la paciencia se cometen decisiones malas, así a la carrera. Nos lamentamos diciendo, qué bien estábamos cuando estábamos mal. Oiga, qué bien estábamos cuando estaban mal. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Y ellos decían, qué bien estábamos en Egipto. Estaban bien. Bien esclavizados. Pero ¿a qué los llevó esta condición de amargura, de aflicción? A recordar el pasado, el ayer. ¿Cuántos quieren volver a su vida anterior? Yo ni loco, hermano. No, hermano. Y ofertas llegan del enemigo. Llegan ofertas. Pero ¿quién quiere esa condición de vida? Pero ellos, miren que ellos dicen, qué bien estábamos cuando estaban mal. Hay personas así que dicen, yo estaba bien antes. O sea, en el evangelio estás mal. Qué tremendo. Porque ellos lo que hacían de cuenta era que tenían comida y se saciaban de comida, pero eran esclavos. Así estábamos nosotros. Éramos esclavos del mundo, esclavos del diablo. Teníamos abundancia tal vez de todo, ¿verdad? Porque el diablo ofrece de todo allá afuera, pero esclavos. Y llenos también de amargura, porque allá, hermano, allá abunda la amargura y la aflicción también. Aquí llega la amargura, golpea la aflicción, pero aquí tenemos dos rodillas, aleluya, que se doblan y que oran, y que oramos al Dios del cielo para que Él nos dé paz y bendición. Es muy diferente. Nos lamentamos diciendo, qué bien estamos cuando estamos mal, y añoramos los ritmos de la esclavitud. La buena noticia es que Mara no es para siempre, hermano. Usted y yo no tenemos que quedarnos estacionados en los fracasos, en el dolor y la amargura. Usted y yo no tenemos que quedarnos paralizados ante los problemas de la vida. Sigamos caminando más hacia adelante. Está Elim, el lugar de la bendición. Allí Dios tiene
una bendición grande y generosa y poderosa para nosotros. Se da cuenta que Dios no había llevado al pueblo a Mara, sino que más adelante estaba la bendición. Ahí en el verso 27 dice: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Esa era la verdadera bendición que Dios tenía para ellos. Pero al desesperarse, ¿a dónde llegaron? A aguas amargas. ¿Se da cuenta que cuando Dios tiene una promesa para nosotros, que cuando Dios nos da algo a nosotros, no es, hermano, algo que Dios diga, se lo voy a dar y después va a decir, y ahora, pero primero lo voy a meter a las aguas amargas? No, ellos pasaron buscando en desesperación, y cuando la desesperación los atribula, la desesperación los lleva ¿a qué? A una aflicción, y esa aflicción te hace hasta blasfemar en contra de Dios. Porque cuando ellos llegaron a acampar a Mara, en esas aguas amargas, Dios les tenía preparado 12 fuentes de agua más adelante. Pero mire lo que hizo la desesperación: acampar en un lugar lleno de amargura. A veces podemos pasar por esos lugares, por la avenida de la amargura, pero no vamos a quedarnos allí. Podemos pasar por la avenida, pero no es porque vamos a habitar ahí. Nos va a golpear la aflicción, claro, pero más adelante vemos las fuentes de agua, las fuentes de reposo que Dios tiene para nosotros. Por eso no podemos quedarnos en una situación de amargura y de aflicción, porque Mara no es para siempre. Puede golpearte la aflicción, claro, puede llegar la desesperación, pero la amargura no es para siempre. Mara no es para siempre. No podemos quedarnos en esa situación, hermano. Póngase de pie. Dios habla y Dios nos deja saber que la bendición que nosotros tal vez no veamos ahora, la vamos a ver más adelante. Tal vez ahorita no la podamos ver, pero Dios prometió que nos las iba a dar. Y si Dios prometió, Él no falla en cumplirla. Solamente hay que ser paciente. Hay que ser paciente y hay que obedecerle. Porque aunque Ana se encontraba llena de amargura, dice que oró, se acercó al altar para orar. Su alma estaba llena de amargura, pero ella oró. No haga como hizo el pueblo de Israel, que al llegar a Mara murmuró. Hagamos como hizo Ana, que cuando estaba llena su alma de amargura y estaba siendo oprimida por su rival, la misma rival provocó de que Ana se acercara al altar y orara al Señor, y Dios contestó su petición. Es muy diferente la actitud. Es muy diferente la actitud de alguien que está en una situación amarga. Tome la actitud de Ana y póstrese en el altar, doble su rodilla y ore al Dios del cielo. Aleluya. Hoy, Señor, te damos gracias, Padre. Ay, Señor, quita toda amargura, Padre. Que en la condición que nos encontremos, Padre, no murmuremos, sino más bien oremos. No importa la condición, la aflicción, por el problema que esté pasando o la amargura donde te encuentres, no murmures. Mejor haga silencio, mejor levante sus manos y dele la gloria al Señor.
Aleluya. Hay que tener una actitud de oración, de humillación, porque Mara no es para siempre. No vamos a quedarnos en Mara, no vamos a acampar en Mara. Hay 12 fuentes más adelante que nos están esperando. Hay una bendición más adelante. Levante el campamento de Mara y prosiga hacia adelante, que hacia adelante está la bendición. Aleluya. Ya probó esas aguas amargas. Ya probó Mara. Levante el campamento de ahí, porque Mara no es para siempre. Adelante está Elim. Adelante están las fuentes de agua. Aleluya. Allá adelante están las fuentes de agua. Tal vez estamos pasando por la avenida del dolor y de la aflicción y de la angustia y de la amargura, por las calles de amargura y avenida de sufrimiento. Solo pase, no haga campamento ahí, siga hacia adelante. Allá hacia adelante está la avenida Elim, donde están las fuentes de agua de bendición. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, Señor. Que tengamos la actitud, Señor, de humillarnos delante de ti. Que lo que tú prometiste, Señor, está por venir. Alabado sea Dios. Está por venir, lo que Dios prometió está por venir. Aleluya. No hay que desesperarse, hermano. Aleluya. No hay que guardar amargura.